Hola, buenas. Sí. Buenas noches. Bueno, me están diciendo que Buenas esta es la noches. semana de la ingeniería. ¿Cómo están? Así que no, ustedes tienen charlas ahora, Buenas noches, profe. pero creo que no vamos a tener, no vamos a poder dar clases por la semana de ingeniería. Yo me había olvidado completamente. Hoy creo que, bueno, esto de la charla sigue todavía, pero la charla esta de la embajada de Costa Rica, bueno, a mí no me parece tan interesante, pero la de jueves sí. Como quieran, vamos, si quieren damos clases ahora, una hora, graban cualquier cosa y los que no pueden estar o están en la charla Sí, sí, de si lo que puede dar clase, sea, le profe. comparten. ¿Ah? ¿Qué Sí, quieren? sí, da clase, por favor. Sí, profe. Buenas tardes. Vos Profe, por no hay mí, problema, de clase y la grabamos y después los otros chicos la pueden ver grabada. claro, como quieran ellos, si los que quieran toman clases, yo por mí es mejor dar clases que, bueno, obvio que no sé qué el jueves que hay en la charla de la semana de ingeniería, ¿qué hay el jueves? ¿O qué charla? La verdad, no sé, profe, yo nunca veo ninguna charla, digamos. Estoy Creo más siguiendo que más las clases, digamos, así que Bueno, 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 sí, da una mejor. charla el ingeniero Garibaldi ese día. Bueno, habíamos quedado en lo que sería, Profe, no se olvide. Disculpe. ¿de qué? ¿Quién? Ah, ¿quién va a grabar? para grabar. Para que pase. Yo le paso. Ahí le tengo para pasar la otra también. Sí. Bueno, Y tiene que profe, pasar las charlas, sí. después me olvidó, pero para hacerle acordar de los shams de ruido y eso, si es que para el grupo de WhatsApp. Bueno, ya los mando ahora. Espera un momento, porque si no, me olvido. Ruido. Ya lo vemos y bueno, no sé, Rodrigo me pone ahí que está en una charla. Bueno, si él quiere estar, no hay problema. Yo no tengo problema. Sí. Yo voy a dar clases. Ustedes después comparten para los que quieran estar y los que no. Esta clase lo mismo va a ser corta, no va a ser muy. No, buenas noches, ¿qué tal? Eh, ahí está el jam del ruido. Ya los pasé el grupo. Y habíamos quedado en lo que sería. ¿Ya puede grabar, Campo? Recording in progress. Bueno, habíamos visto anteriormente cómo era el proceso de la modulación en amplitud. A continuación vamos a ver uno de los procesos que es la forma de detectar, una de las formas de detectar la modulación en amplitud o la AM o la parte de la recepción de AM. Ustedes tienen dos formas de hacer la recepción de AM. Una es a través de la detección de envolvente, que vendría a ser un circuito que consta de un diodo, un capacitor y una resistencia de carga, donde vamos a tener una tensión de salida. O sea, lo que viene, entra por la señal, el diodo lo rectificaría. Es decir, ustedes verían una parte positiva, la parte de arriba
doble banda lateral o de la M, o una parte negativa si el diodo está al revés. Luego pasa por un capacitor y por una resistencia, y por el mismo proceso de cargarse y descargarse el capacitor. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurriría aquí? Si ustedes tienen habíamos visto el circuito. Entonces, si tienen el diodo y luego tienen un capacitor y luego una resistencia de carga o la resistencia conectada, tenemos el capacitor y la resistencia. Este es el diodo. Depende de la configuración que ustedes tengan, es si va a pasar la parte positiva o la parte negativa de la señal. Acá entra la señal de M, en el tiempo, representada en el tiempo. Entonces, este capacitor se va a ir cargando dependiendo, obviamente, de la señal que viene. Por ejemplo, que venga una señal que tenga una portadora que sea de esta forma. Entonces, sería algo así en el tiempo. Y esta ya es la señal XAM en el tiempo, le llamemos 1. O sea, pasando el diodo, acá, en este punto. Ya se rectificó y todo. Estamos en este punto. Entonces, cuando el capacitor, esta tensión, empieza a subir, esta tensión hace que se cargue el capacitor hasta este valor de tensión. Luego, cuando empieza a bajar el nivel de tensión, se va a empezar a descargar. Y se va a descargar a través de la resistencia. ¿Verdad? Cuando ya empiecen a bajar el nivel de tensión, entonces se va a descargar en función de una constante tau, que vendría a ser la resistencia por la capacidad del capacitor. Y luego ya viene la otra parte de la portadora, entonces se lo vuelve a cargar al capacitor. Cuando se vuelve a descargar, se va a descargar en función de la constante tau. Vuelve a cargar el capacitor y se va a ir descargando así. Y esto, dependiendo obviamente de lo que vendría a ser la constante tau del circuito, que depende de C y de la resistencia, es que nosotros vamos a seguir o no el valor del envolvente. Ustedes ya no, lo que tendrían acá a la salida, o sea, la tensión AM de recepción o el mensaje, ya le podemos llamar, detectado en el tiempo, sería el envolvente. Es esta verde que estaría acá. Algo así tendrían que ver ustedes. Es lo que detecta el capacitor. Y acá lo pueden ver, nada más que está pequeño, pero si lo ampliamos, lo que estamos detectando es la envolvente. Estos rizos que ustedes ven ahí es la variación que tiene la portadora, porque la portadora tiene una frecuencia muy elevada, pero de acuerdo a las características que tiene este circuito de detección de la envolvente pura, es un circuito que nosotros podemos detectar el mensaje. Sabemos que es un tono senoidal, ya lo podemos ver, la forma, y le podemos ir siguiendo la forma de acuerdo al diseño o a la construcción que hagamos del circuito. En este caso, si ustedes consideran que la resistencia, digamos, una resistencia en serie por el capacitor es mucho menor que 1 sobre la frecuencia de la portadora, o que la resistencia esta RL en el criterio de diseño por el capacitor, por la capacidad, sea mucho mayor que 1 sobre la frecuencia de la portadora, o que sea mucho menor que 1 sobre el ancho de banda del mensaje. Entonces ya con ese criterio de diseño ustedes ya pueden ir detectando bien la señal que sería la envolvente, que es lo importante. Este detector, ¿qué característica tiene? Que es sencillo, es un detector realmente económico, no es necesario que nosotros tengamos una sincronización de portadora y de fase en el receptor para poder encontrar o recibir el mensaje. Eso es lo bueno. Entonces, ¿qué ventaja tiene el detector de envolvente? Que si ustedes tienen una emisión de radio AM, los receptores, que pueden ser múltiples, va a ser sencillo y económico detectar la señal de AM, como pueden ser las radiotaxis, como pueden ser las radios de AM. Entonces es mucho más económico hacer una emisión grande a través de una antena con mucha potencia, ¿verdad? Que puede ser una antena hasta 120 metros, lo que sea, envían la AM. Y acá tienen los múltiples receptores. Puede ser un taxi, ustedes, un auto.
Entonces el receptor de AM es sencillo, recibe la señal, recibe la señal y recibe la señal. Esa es la ventaja que tiene el detector de envolvente. ¿Qué otro tipo de detección hay? También, porque esto es en el caso de que una señal sea AM doble banda lateral y que la señal exista una cierta, digamos, con un índice de modulación determinado, porque si el índice de modulación es pequeño y estos se empiezan a juntar, como los ejemplos anteriores, nosotros no vamos a detectar bien la señal, y eso es un inconveniente. Entonces, ahí aparece otro tipo de detección, que es la que vamos a ver después, que es una detección coherente. ¿Qué quiere decir una detección coherente? Ustedes en el receptor también van a hacer una multiplicación por la portadora. Van a multiplicar por el coseno y van a obtener matemáticamente en el ancho de banda que ustedes quieren el mensaje. Acá podemos ver, antes de entrar a ver esa detección coherente, me había salteado una diapositiva, podemos ver la doble banda lateral en AM, pero sin portadora. Miren lo que pasa cuando la doble banda lateral en AM no tiene portadora. Es decir, el mensaje, ahí nomás, se ve reflejado con el otro mensaje. ¿Lo ven? No es como en el ejemplo al principio. Acá tenemos portadora. En cambio, cuando no tenemos portadora, ya no tenemos esa señal continua, o sea, ya no tenemos un valor para sumarle a esta hacia acá. Al no tener portadora, este mensaje se va a cruzar, y en ese cruce por cero que hay unos cambios de fase abruptos que me generan alguna cierta cantidad de inconvenientes o cierta cantidad de armónicos. Y esta es la función, esta es la señal en doble banda lateral sin portadora en el tiempo. Si nosotros hacemos la transformada de Fourier de este mensaje, tenemos el M mayúscula en función de la frecuencia, que tiene un ancho de banda W, o 2W en este caso. Cuando le hacemos portadora suprimida, ya no tenemos la portadora acá, ya no la tenemos, no tenemos el impulso o delta de Dirac que nos aparecía aquí, miren, ¿lo ven? Eso es mucha energía, es energía desperdiciada, y la tenemos acá en la frecuencia de la portadora y en menos la frecuencia de la portadora. Pero acá, ya en este esquema, nosotros podemos observar que ya no está la portadora. Entonces ya no tenemos ese impulso. Solamente tenemos las dos bandas laterales. Y si nosotros hacemos la transformación de la señal S de T a través de la transformada de Fourier, tenemos un medio, o sea, la amplitud del espectro se divide a la mitad por por el mensaje, o sea, lo que vendría a ser el espectro está desplazado hacia la portadora y menos la portadora, de un lado y del otro. Seguimos teniendo el doble de ancho de banda, pero en este caso hemos suprimido la portadora. ¿Y cómo hacemos nosotros para obtener ese mensaje, para recibirlo? Porque ahora, si nosotros queremos hacer un detector coherente acá, ¿qué vamos a recibir? Es como que ya tenemos dos señales distintas. O sea, por ejemplo, que ustedes tengan una señal de este tipo. Entonces, una triangular. Si tenemos un índice de modulación mayor a 1, la vamos a tener de un lado y del otro, ¿verdad? Y la portadora iría por acá adentro. Pero si ya no tenemos la portadora, esta señal se va a estar acá abajo. ¿Cómo puede ser que esté acá? Sí. No sé. Y este de acá abajo va a estar así. Va a ser el caso justo ahora. Pero cuando vamos a detectar con un detector, vamos a detectar esta parte. En realidad no es el mensaje lo que queremos. En este caso, bueno, da la casualidad que elegí el ejemplo que no tenía que elegir. Pero si, por ejemplo, tenemos una señal como la senoidal, la portadora está acá adentro, y la mandamos sin portadora, o con la portadora suprimida, esta senoidal va a ir por acá abajo, y esta, la de abajo, va a estar acá arriba. Y cuando vamos a detectar, nosotros vamos a detectar algo así con el detector de envolvente. Y no es el mensaje.
Ese no es el mensaje. Entonces lo tenemos que detectar mediante otro sistema. ¿Qué utilizamos? El detector coherente. ¿Y cómo funciona el detector coherente? Bueno, en el receptor hacemos la misma multiplicación que hicimos en el transmisor. O sea, tenemos que agregar un oscilador local, que va a ser la portadora. Entonces, va a entrar la señal modulada en AM. Va a pasar por un modulador de un producto y nosotros le inyectamos un oscilador local. ¿Qué es esa oscilación local? Esa frecuencia de oscilador local tiene que estar sincronizada con la que la que nos están mandando. Luego la pasamos por un filtro pasa abajo y sale la señal de modulada. O sea, sale el mensaje. Y eso lo podemos demostrar a través de estas ecuaciones. O sea, cuando ustedes entra una señal, que sería la portadora que tenemos en el receptor, que sería A', lo que le llamamos acá por el coseno de 2pi FC de portadora, que es la misma frecuencia de la transmisión, por el tiempo más un desfasamiento, porque no van a estar sincronizadas en fase. No es que ustedes la van a prender al mismo tiempo o van a estar siempre en fase. No están, hay un pequeño desfasamiento por la señal del mensaje. En el caso de que nosotros consideremos que nuestro mensaje es una señal m de t multiplicada por un coseno en su nacimiento, digamos, ustedes lo multiplican por un coseno para que se genere una m, ¿verdad? Esto vendría a ser algo así. Ustedes tienen en el modulador de AM, bien, el mensaje en el tiempo. Acá la portadora. La portadora. Si hacemos por el coseno o lo que sea, sale AM. Esto en el tiempo, también lo vieron en la frecuencia, bueno, viaja por el aire, por el medio de enlace. Viaja y llega a un receptor. Esta señal que viajó, llegó, entra a un receptor. En el receptor, en vez de pasar por un diodo o lo que sea, esta señal X, AM, T, la vuelvo a multiplicar por una portadora. Y acá me va a salir el mensaje. Esto ha viajado, se subió en frecuencia, viajó por el espacio a través de la línea de visión, ionósfera, terrestre, lo que sea. Llegó, se multiplicó de nuevo por una portadora y se obtuvo el mensaje. Acá es lo mismo. Acá está la portadora. Acá está la portadora. La única diferencia es que esta portadora tiene un pequeño desfasamiento. No va a ser, no se prenden iguales, no se generan al mismo tiempo. No es que nos sincronizamos en fase también, es decir, 3, 2, 1, prendemos los dos. No. Están en la misma frecuencia, pero una un poquito desplazada. Esta va a estar en una frecuencia de una portadora y esta va a estar en su frecuencia de portadora, solo que se agrega el mensaje. El mensaje es el mismo, va a tener su ancho de banda W o 2W. El mensaje va a tener su ancho de banda W. Esto va a tener su ancho de banda 2W. El mensaje va a tener su ancho de banda W y la señal va a tener su ancho de banda W porque es una M de doble banda lateral. ¿Está? Ahora, ustedes, ¿cómo demuestran eso? Bueno, si hacemos el coseno por el coseno de una señal y por el mensaje, por la identidad trigonométrica del coseno cuadrado, que me queda un medio por un medio del coseno de 2 veces el argumento, donde el argumento es 2pi por la frecuencia. O sea, el argumento es el coseno de omega t, omega ct, que es la portadora. En este caso lo ponemos a omega como 2pi por f. Pero si ustedes hacen esa identidad trigonométrica, acá les queda un medio del coseno de la suma de dos ángulos, y un medio del coseno de la resta de dos ángulos. Y esto, acomodando los términos, nos da un término que es un medio de la portadora por la portadora esa, digamos, la otra portadora, por el coseno de una fase y por el mensaje. Y eso es lo que nosotros queremos recuperar. Miren cómo quedó toda esta multiplicación que nosotros hacemos, me llevó el mensaje que venía de la banda de la portadora, lo volví a trasladar a la banda que yo necesito. O sea, acá, nosotros por ejemplo que tenemos un mensaje que tiene su transformada de Fourier, que es un triangulito. Acá tenemos menos omega y más omega.
está en la frecuencia. Esto es nuestro mensaje. Le pongamos M mayúscula de omega o de F. Hago el producto que es la convolución, lo multiplico por un coseno, y ahora este mensaje ya no lo tengo ahí en la banda base, ahora lo tengo trasladado, se me vino para acá. Pero cambio su amplitud, un poquito más chico. Hasta ahí no hacemos nada nuevo. Esto sigue siendo la M, o sea que esto sería mi X mayúscula de AM, pero en la frecuencia. Hay un traslado. Ahora, cuando yo vuelvo a multiplicar, ¿qué me sucede? Esto que está acá, entra por aquí, se llega. Cuando yo lo multiplico de nuevo por el coseno, por lo que sea, esto se hizo así. El mensaje apareció acá, de nuevo en la banda. Pero ahora, las bandas, me aparecen unas bandas laterales aquí, 2 veces la frecuencia del portador y menos 2 veces la frecuencia del portador. Pero tienen un cuarto de amplitud, son más chiquititas. Pero están ahí. Es lo que está acá. ¿Lo ven? Además que tienen un cuarto de amplitud, y esto tiene un medio de la amplitud. O sea que acá estamos a un medio de la amplitud, y acá a un cuarto. ¿Y cómo lo recupero? Le pongo un filtro. Acá. Y listo. Esto es un filtro pasa abajo. Y ahí recupero mi mensaje. Obviamente, va a estar modificado por amplitud y por un factor, aquí en este caso, que es una constante, que es coseno de phi. Pero ustedes lo único que van a tener en cuenta es que este desfasamiento no sea muy grande entre la portadora y la otra, como para que esto no afecte mucho, pero de todas maneras, ahí está mi mensaje. Después lo paso por un amplificador, si viene atenuado, lo que sea, yo lo recupero. O sea, a mi mensaje que estaba en la banda base, por la modulación lo trasladé. Y luego, por otra multiplicación, lo volví a poner en la banda base. Ahí está mi mensaje, es lo que yo quiero. No me hace falta nada más. Listo. Entonces funciona esto. Matemáticamente, si funciona matemáticamente, tiene que funcionar a través de los circuitos. Lo único que tengo que hacer es un filtro que tenga una caída y que a esto lo filtro, porque esto ya no me sirve esta información que está a 2 veces la frecuencia de la portadora. Me sirve solamente el mensaje. Y yo lo tengo que encontrar porque es una transformada de Fourier par, que es una señal real, listo, a un filtro que tenga una caída a esa frecuencia determinada. Acá se puede ver, en el dominio del tiempo, una doble banda lateral sin portadora. O sea, miren, la doble banda lateral está, la frecuencia está, acá se generó. Es algo distinto. O sea, no es algo tan sencillo o tan bonito como es esto, ¿ven? No, acá ya las cosas se empiezan a complicar en el tiempo. Miren esas señales, bien deformadas. No es muy entendible. Entonces, ¿qué hacemos? Le aplicamos una transformación para llevarla a la frecuencia y para poder entenderla nosotros los ingenieros. Y acá está más linda. Ya vemos que no hay una portadora, solamente está el mensaje trasladado. Eso es lo único que nos dice que hay una modulación. Nuestro mensaje se trasladó. Está aquí y aquí, de un lado y del otro. ¿Lo ven? Acá, a 0. Ustedes no ven nada en el 0,4 y dicen, bueno, pero ya se pueden ir dando cuenta que tienen la misma cantidad de mensajes, 0,45 y a 0,35. Entonces, ¿de qué frecuencia estamos hablando? ¿De cuánto ancho de banda de mensaje estamos hablando? ¿Cuánto es el mensaje que tiene ahí, según lo que estuvimos viendo en las ecuaciones? De 10 Hz. 5. Ah, 5. O sea, 0,05 para un lado y 0,05 para el otro. El mensaje está acá. ¿Está? Se corrió 0,05 de la frecuencia de la portadora, que sería 0,4, para un lado y para el otro. Que es lo que estuvimos haciendo cuando hacemos la doble banda lateral. O sea, el mensaje se mueve para un lado y para el otro de la portadora. Acá nos movemos de un lado y del otro. Acá está la portadora. Acá tenemos el mensaje de un lado y del otro, una doble banda lateral. Lo mismo sucede acá, nada más que es una doble banda lateral sin portadora. O sea, la doble banda lateral está, pero le sacamos la portadora, la suprimimos. Acá pueden ver, en el caso de una simulación,
cómo el mensaje en el tiempo, miren cómo es medio complicado verlo. Pero pueden ver, en función de la frecuencia, que tenemos información cerca de la banda base, o sea, la información de baja frecuencia, y las dos bandas laterales. Acá como dos pequeños palitos que están de un lado y del otro de una supuesta portadora. Entonces ustedes ahí pueden analizar o deducir que es una doble banda lateral sin portadora. Entonces, las dos gráficas que nosotros hacemos, o vamos estudiando hasta ahora, AM, doble banda lateral, ¿qué significa? Si está modulada por un tono, quiere decir que esta señal ustedes van a tener, en función de la frecuencia, una portadora, FC, y acá vamos a tener el mensaje, si es un tono, de un lado y del otro de FC. O sea que si el mensaje tiene una frecuencia de FM, acá vamos a tener FC más la frecuencia del mensaje. Y acá vamos a tener FC menos la frecuencia del mensaje. Eso sería una AM doble banda lateral con portadora. Pero la AM doble banda lateral sin portadora, sin carrier, ¿cómo lo sería? Bueno, es el mismo mensaje de un lado y del otro, pero ya no está la portadora. O sea que acá tenemos FC más FM y FC, la portadora menos la frecuencia del mensaje. Ustedes lo que hacen es el mensaje, acá está el mensaje, ponemos MDT, acá la portadora, PDT, que tiene su frecuencia determinada, y acá me señala M en tiempo. Es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo detectamos esto? Este es fácil de detectar, lo podemos detectar con el detector de envolvente, y la otra no la podemos detectar con el detector de envolvente, utilizamos el detector coherente. Ingeniero, perdón, no veo dónde se suprime o no veo la forma como suprime la portadora. Ya no está más. Profe, No, usted la genera Ah, a la portadora en el transmisor, pero no se envía por el canal. ¿Se no, envía? no se envía sola, o sea, ustedes no la envían a la portadora, la suprimen de alguna manera. Se suprime por claro, filtro, o ahí sea, cómo solamente suprime, acá. perdón, ahí es donde no entiendo yo cómo suprime la portadora. ¿En qué Y con un punto se filtro suprime? solamente manda usted esta señal. Con un filtro pasabanda manda esto, nada más. Ah, en el emisor va suprimida la banda, la portadora. Claro, no mando nunca portadora. Yo hago la multiplicación y mando esto nada más. O sea, manda esta señal usted, esta cosa fea. Esto manda, esto, acá. Eso. Que si lo hacemos, si hacemos el traslado a la frecuencia, no está la portadora, si acá no hay portadora, miren, es una señal de baja frecuencia, ¿la ven? Solo que está modulada ya. Ya no es un seno, ya no es una senoidal, ya no es un tono, es algo modulado, es como una oruga, no sé cómo explicarlo. Acá cambió, miren, este mensaje ya no es mi mensaje. Yo no mandé el mensaje, mandé está acá, que es como una oruga y que se da vuelta en una parte y se vuelve a dar vuelta en la otra. ¿Lo ven? Porque a Sí. mí, mi mensaje, lo que yo quiero mandar, mis datos, mi foto, mi WhatsApp, lo que sea, eh, bueno, no WhatsApp, pero un dato, una voz, un sonido musical, está acá en el tiempo. Ahora, yo para poder enviarlo, necesito modularlo, necesito hacer un producto por un coseno, porque si no, no va a salir por mi antena. Yo necesito que, si ustedes conocen, o como han visto, o hemos visto el año pasado, antenas, lo mínimo que necesitamos es un cuarto de longitud de onda para radiar, que es la antena de Marconi. Bueno, necesitamos este mensaje, elevarlo en frecuencia. Pero cuando yo lo multiplico y hago mi transformación sin la portadora, este mensaje que está acá ya no es ese mensaje, es la portadora modificada.
O sea, a la portadora es como que la moldeé, la amasé, le di la forma. La portadora es la señora que va a viajar por el espacio. El mensaje no, ya no, el mensaje sí la va a ir cambiando de acuerdo a lo que yo quiero mandar. La puedo Bien, suprimir, o sea, y es todo la matemática que hago, yo mando esto nada más. Esto quiero que sepan, es esto lo que sale. bien, ahí en esa imagen, ¿qué pasa con el índice? Aquí no estaría sobremodulada el mensaje o la señal. No, ¿Qué porque no tiene diferencia nada hay que ver. contra? Pues No recién tiene nada que en ver. clase anterior veíamos el índice de modulación y tenía una sobremodulación cuando se cruzaba así el mensaje. Son dos sistemas totalmente distintos. Ahora estamos hablando, el otro era un doble banda lateral, el AM común. Ahí Ahí sí sí entra el índice necesito el de índice de modulación. modulación. Claro, porque ahí tiene que ver la amplitud del mensaje con la amplitud de la portadora. Pero ahora ya no hay portadora, la suprimió. O sea, así se llama el sistema. Pero en realidad la portadora es la que lleva la información. Ya no la tengo montada, ya no le agrego este uno que hablábamos. Eso está Profe, en la ecuación. disculpe, si ya no mandamos la portadora, ¿cómo se propaga? ¿No necesitamos No, que eleva la frecuencia? sí, pero a ver, ya la portadora no sale con tanta potencia. A ver, no sé si, a ver, ¿cómo les puedo explicar? La portadora siempre está. Lo que pasa es que ya no la mando con la amplitud necesaria como la mandábamos con el sistema anterior, que es esta ecuación que está acá. El sistema es la portadora más 1 más el coeficiente por el coseno del mensaje, por el coseno de la portadora. O sea, ya no le estoy mandando a la portadora con esta amplitud. Solamente le estoy modificando de una manera de que la portadora siempre va, no hay forma de que no vaya. Entonces el sistema se llama así porque no le mando toda la potencia necesaria como estoy mandando acá. Ya no va ese pulso grande de energía. Entonces es un sistema que la suprimo la portadora en la salida, pero no es que no van a mandar la portadora. ¿No? A ver, la portadora siempre tiene que estar. No se confundan una cosa. Los sistemas de modulación de amplitud, la portadora es la que manda. O sea, la portadora es el colectivo. ¿Cómo voy a ir a Buenos Aires si no voy en colectivo? Si ella nos lleva a todos. A ver, el mensaje que yo llevo, el paquete que va en el colectivo. Pero de la forma que va y de la forma que yo lo recibo, por vía cargo, por otro, son los sistemas de modulación. El portador siempre va. No hay forma que no vaya. Si no va, no puedo radiar. Si no puedo radiar, no puedo enviar más que hasta donde llegue mi voz, ponele. ¿Se entiende eso? O sea, la portadora siempre está, lo que pasa es que la forma que lo modifique es otra cosa. O Igual, sea que bueno, el índice, perdón, o sea que el índice de modulación es para doble banda lateral, sí, claro, por con supuesto. portadora. Es para doble banda lateral con portadora, porque vamos a ver los sistemas. Doble banda lateral con portadora, doble banda lateral sin portadora, banda lateral única, banda lateral vestigial. Son los 4 sistemas que más se utilizan. ¿Está? O sea, son distintos y vamos a ir viendo cuál es mejor uno que el otro y cómo van modificándose. Acá podemos ver, por ejemplo, el banda lateral única, o single sideband. ¿Cómo lo obtenemos? Eso ustedes lo pueden ver en cualquier libro de texto de AM o en cualquier libro de teoría. De todas maneras, acá vamos a hacer una breve introducción, nada más. Las demostraciones matemáticas las pueden hacer ustedes como práctico, si no, no es necesario que lo sepan. También lo pueden hacer a través de la transformada de Hilbert, que es con la transformada de Fourier multiplicado con una función sin signo, pero bueno, no nos entremos en esa matemática, así lo van a ver en el Carson, en otros libros de comunicación que por ahí se hacen muy tediosos para leer, pero depende de cada uno y de los conocimientos que tienen. Si ustedes tienen un mensaje, que es un tono, una señal que tiene una amplitud AM y un coseno de una frecuencia FM, y lo multiplican, digamos, por una señal, que sería, si lo multiplicamos por una cosenoidal, estamos obteniendo las dos bandas laterales. Supongamos que nosotros, o sea, si multiplicamos un coseno por un coseno, vamos a obtener las dos bandas laterales que ya vinimos viendo. Vamos a obtener que nuestro mensaje, cuya frecuencia de mensaje es FM, va a estar desplazado para un lado de la portadora y desplazado para el otro lado de la portadora, como está la ecuación acá. Ahora, suponemos que nosotros queremos generar solamente una banda lateral. O sea, queremos enviar, nosotros en vez de enviar dos
como es acá, queremos enviar una sola. ¿Cómo hacemos para enviar una sola? Tenemos que hacer un circuito, tenemos que pasar por un circuito para mandar una parte. Pero no se olviden que antes nosotros hicimos toda esta modificación, o sea, hay una portadora, hay un mensaje, eso no se olviden. Ahora, ¿cómo lo generamos y cómo hacemos? Esa es la explicación matemática que viene. No estamos entrando, nosotros al sistema de comunicaciones, no lo vamos a ver en el diseño. No les voy a decir, bueno, pasa por una etapa de amplificación, después nos, ¿cómo se llama? Nos acoplamos con otra etapa media a través de un transformador, después lo invertimos, seguimos, no. Eso lo van a ver supuestamente en la aplicada 3. Nosotros ahora lo vemos a los sistemas como bloques, como diagramas de bloques, o sea, esto hace así, esto hace acá, lo que hay adentro, no lo vamos a ver acá. Porque ya me retaron, me dijeron que yo lo tengo que explicar, que eso tiene que ver en la aplicada 3, eso lo van a ver el año que viene, si Dios quiere. Ahora vamos a ver cómo funciona en general y cómo se genera supuestamente. Entonces, si queremos obtener la parte alta, o sea, la parte alta de la banda lateral, recuerden cuando veíamos acá, doble banda lateral, teníamos una parte alta que sería upper sideband, o la lower sideband, que sería la parte baja. Tiene que mandarse esto que está en gris, y esto que está en gris, de un lado y del otro, porque recuerden que por la matemática de la transformada de Fourier, si la función no es par, no existe. Sí o sí tiene que ser par. ¿Y cómo tiene que ser su fase? Ya están por rendir, ¿no? Eso lo tienen que saber. ¿Cómo tiene que ser la fase de una función para que sea real? La transformada de la amplitud, ¿cómo tiene que ser? Para que sea real la función. Para que exista, digamos. Tiene que ser Sí, finita en el tiempo. Bueno, sí, pero tiene que ser par en la amplitud y tiene que ser impar en la fase. Eso lo vieron cuando vieron transformada de Fourier. Y lo hemos repetido varias veces. Tienen que acordarse eso. Si queremos ver una parte, o sea, la parte superior, o queremos obtener la parte superior, expandimos el término de coseno. O sea, esta expansión hacemos el coseno de 2pi por fc por el coseno de 2pi por la frecuencia del mensaje. Menos, como es el coseno de la suma de dos argumentos, va a ser el coseno de A por el coseno de B, menos el seno de A por el seno de B. Y lo mismo tenemos que hacer si queremos encontrar la parte baja de la frecuencia. Lo que pasa es que la parte alta va a ser el factor este que está por menos FC de FM. Y la parte baja va a ser el FC más FM. Entonces expanden ese término del coseno. Y le va a cambiar el signo acá. Entonces, de una sola ecuación, que es esta, la que está acá arriba, no sé si pueden ver, bueno, no se puede ver, tenemos las dos bandas laterales afectadas por el signo. Si ustedes quieren expresar en función matemática una banda lateral, ponen con el menos. Si quieren expresar matemáticamente la otra banda lateral, o sea, la superior o la inferior, cambian el signo, nada más. Si nosotros hacemos ese desarrollo y entendemos que cualquier señal o cualquier mensaje puede ser expresado a través de una suma de Fourier, ustedes saben que cualquier mensaje, sea periódico o no, se puede expresar como la suma de cosenos relacionados armónicamente. Eso lo saben por Fourier. Entonces, a una señal, porque todos los análisis que hacen los libros se hace con un tono. Un tono. ¿Qué hacen para expresar? Y mandan un mensaje y dicen, bueno, con un tono que tenga esa amplitud. Por eso lo ponen que tenga una amplitud AM por el coseno de omega t, m de omega t. Analizan con esto, es más fácil multiplicar por un coseno, pero nunca es un tono la información. Siempre es un mensaje que, qué sé yo, puede ser algo así, como la voz, como lo que ustedes vieron, o como lo que ustedes analizaron con MATLAB. Y eso tiene un ancho de banda. O sea, esto puede ser algo así. Y tiene un ancho de banda, porque tiene una frecuencia menor y una frecuencia máxima. Y esto tiene un ancho de banda determinado. Y si este mensaje esto tiene armónicas, entonces es una relación, es una sumatoria de n igual a tanto, hasta, no sé, hasta n mayúscula, de cosenos y senos, que me va a generar esto en el tiempo.
Y en la frecuencia también. Entonces ustedes lo pueden analizar a la expresión de la ecuación anterior como la portadora multiplicada por una sumatoria de armónicas relacionada armónicamente, más, menos más, la portadora multiplicada por el seno. ¿Y qué pasa acá? Si ustedes se dan cuenta, una es coseno y la otra es seno. O sea, que es lo mismo, pero ¿cómo están? Están desfasadas. O sea, las señales están desfasadas en el tiempo, una y otra. Entonces, ya nos están indicando que para obtener o mandar solamente una banda lateral, a la misma portadora yo la puedo hacer desfasar. O sea, la paso por un sistema lineal, invariante en el tiempo, que tenga una respuesta en fase en la frecuencia de menos 90 grados. Y de ahí obtenemos las expresiones de las bandas laterales únicas. Entonces, ustedes saben que por Fourier pueden analizar las condiciones de una señal periódica y no periódica, que es esto, o sea, es la señal M con un apóstrofe, con el sombrerito, en el tiempo. Ahora, si nosotros a esa señal la multiplicamos por un sistema que tenga una respuesta como figura acá, h de f, que es igual a menos j por la función signo en función de la frecuencia, este sistema que tiene esa característica se llama sistema que tiene esa es la transformada de Hilbert, o sea, multiplicar a una señal, a un espectro por menos j la función signo. O sea que es como un sistema que me desfasa todo 90 grados. Eso es lo que me hace. Es un desfasador de menos 90 grados todo sistema. O sea, es como que ustedes tienen una señal y pasan por un sistema. Volvemos a repetir qué era sistema. Si teníamos una entrada en el tiempo de un sistema, acá tenemos una salida de ese sistema. En el tiempo, eso tiene una respuesta, que es la función de transferencia del sistema. Si hacemos la transformada de Fourier de esto, tenemos en la frecuencia, y acá tenemos en la frecuencia. Y la relación entre la salida y la entrada es nuestra transformada en la frecuencia. Esta relación del sistema, también, ustedes hemos estudiado que nuestra respuesta en frecuencia es el módulo, porque es una función de variable compleja, por E a la J, H, si no me equivoco. Es una función de variable compleja, donde tiene su módulo y su fase. Entonces, esto, ustedes lo conocen a veces de los filtros, lo que sea, esta fase también. Quiere decir que toda señal que pasa por un sistema va a ser modificada tanto en su amplitud como en su fase. ¿Y se acuerdan uno de los puntos del trabajo práctico que decía que un sistema para que no haya ni atenuación ni delay, o sea, tenía que ver el análisis de la función de transferencia del mismo? Esto tiene que ver con la atenuación que va a recibir todas las señales que pasen, o sea, todas las componentes que pasen dentro del ancho de banda del sistema. Porque, por ejemplo, que tengamos un sistema que tenga una respuesta en frecuencia de este tipo. ¿Qué sistema sería? Que sea esta H de omega. ¿Qué sería ese sistema? Filtro pasa abajo. Un filtro pasa abajo, esto es en una frecuencia máxima. O sea, todas las señales hasta este punto, por ejemplo, todas estas señales que vienen acá van a recibir una atenuación muy baja. Van a ir pasando, y cuando ya lleguemos a esta frecuencia máxima se van a atenuar. Ya no van a pasar. O, ese es un sistema que tiene una función, una característica determinada, pero, por ejemplo, que tengamos un sistema que tenga una respuesta así en la fase. Ahora estoy hablando en la fase de la frecuencia. Que sea positivo para los omegas mayores que 0 y negativo para esto. O sea, acá tengo J y menos J. O sea, 90 grados. Esto es 90 grados. Es como pongo 90 grados acá, y acá como pongo menos 90 grados. Porque ¿qué es J? Recuerden, J es la unidad más imaginaria, ¿verdad?
Y del eje real tomábamos los 90 grados para acá. Y si lo tomamos para el otro lado eran menos 90. O I le decíamos. Acá tenemos 90 grados y acá tenemos menos 90 grados. Es muy complejo que vimos el año pasado. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, si tenemos un sistema que hace eso, ¿qué quiere decir? Que para las frecuencias mayores a un punto determinado, esto me lo desfasa. O sea que si es una coseno la que entra, me la transforma en seno. Si es un seno, me la transforma en coseno. Y necesitamos un sistema que haga eso. Bueno, lo que hace eso se llama sistema que tiene una transformada de Hilbert, obviamente, para ese ancho de banda, porque van a ser las que pasen por ahí. No va a ser para todas las frecuencias. No podemos hacer un sistema para todas las frecuencias, porque todos los sistemas tienen su limitación. No es lo mismo un cable bifilar, como vimos, medio de enlace, que una línea de transmisión, que un cable coaxil, que una guía de onda, que una fibra óptica, o por las microondas, o las radioantenas, lo que sea. Todos van subiendo su frecuencia. Todos los canales tienen distintas frecuencias, todos los canales tienen distinta ancho de banda, todos los canales no van a transmitir todo igual. No va a ser lo mismo que ustedes vean en la televisión o traten de mandar la misma velocidad que tienen ahora en casa con la fibra óptica que con el cable coaxil. No es lo mismo. Ni se acuerdan las bajadas que tenían en la ADSL, que llegaban a 6 megas, 10 megas lo sumo. No había más velocidad. Ahora tienen 100 megas, 300 megas, porque ya las tecnologías son distintas. Los anchos de banda cambiaron, son mucho más grandes, pero si nosotros hablamos en nuestro ancho de banda y consideramos una transformación en función de la frecuencia que tenga esta característica, y que la magnitud de la respuesta en frecuencia es unitaria, o sea, no cambia la señal en magnitud, tanto positivo como negativo, y la respuesta en fase es más 90 grados para las frecuencias negativas, y menos 90 grados para las frecuencias positivas. Si nosotros hacemos pasar una señal por este sistema, vamos a tener esta respuesta, que es la que estamos buscando, que es la BLU llamada, o la Single Sideband en inglés, banda lateral única en español, y SSB en inglés. Si tenemos eso, o sea, nuestro mensaje, nuestra señal, hola, sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Enviar, paso por un modulador, con una portadora, y luego lo hago pasar por un filtro pasabanda, que tenga esas características, o sea, que tenga la característica esta que vimos. Esta, o sea, vamos a repetir de nuevo. Mando mi mensaje, módulo, mensaje, portadora. Y acá va a pasar por ese sistema, que tiene esa transformada de Hilbert, o tiene esa respuesta, mi sistema, HDF. Ya se agregó esto nuevo a lo anterior que veníamos viendo. ¿Ven? Esto no estaba acá. Ahora se agregó esto. Cuando se agrega esto, yo tengo una single sideband. Yo puedo elegir o es la positiva o la negativa. No importa. Puedo elegir cuál de las dos voy a enviar. Acá, en la salida, por ejemplo, que yo elija la superior del triangulito, voy a enviar esto. De un lado y del otro. Si elijo la inferior, cuidado, voy a enviar esto. ¿Está? Esto es una frecuencia. Esto puede ser la BLU, la up, de arriba, o la single sideband up, o la single sideband low, en la parte de abajo. ¿Está? Así se genera. La matemática es la que está acá demostrada. Entonces, si ustedes hacen pasar por eso, por un ancho de banda, por un filtro de ancho de banda que tenga esas características, obtengo la BLU. Y miren cómo está acá, ¿ven? De un lado y del otro. Puedo obtener la parte positiva o la parte negativa, o la parte superior o la parte inferior. Otra forma de obtenerlo es a través de otro circuito, que se llama un circuito de discriminación de fase. ¿Qué hacemos? Al mensaje que yo quiero mandar, lo mando por un modulador de producto. Entra el mensaje. Acá tenemos un oscilador interno. Este oscilador, por un lado lo voy a multiplicar ese mensaje, y por el otro lo voy a desfasar por ahí que sea un oscilador que esté en la función coseno, y lo desfaso 90 grados, me queda un seno. Ahí, con el mensaje multiplicado por un seno, va a entrar a la suma.
se va a sumar y restar en un sumador. Y acá vamos a tener esto. Es lo que estoy haciendo acá, ¿ven? Paso por paso. El mensaje multiplicado por un coseno, menos o más el mensaje multiplicado por un seno. ¿Está? Es lo que aquí en diagramas de sistemas lo podemos ver. O en diagrama, y la otra es el análisis matemático. Este es el análisis matemático, ¿verdad? La demostración matemática. Aquí, el análisis de sistemas. Acá, la representación en función de la frecuencia. Aquí, el análisis de sistemas también. Y acá podemos ver una representación que vamos a ver luego de lo que es la otra forma de modular, que es nuestra AM de modulación vestigial. ¿Cuál es la diferencia de la vestigial con la VLU? En la vestigial mandamos una pequeña parte de la banda lateral, no la cortamos del todo. Entonces se manda una pequeña parte, por eso se llama vestigial. No es tan abrupto el corte del filtro, por así decirlo, que mandamos una parte solamente de la VLU como mostré aquí. La vestigial deja pasar un poco más, o sea, como que deja pasar un poquito más, así, ¿eh? O de este lado. Deja pasar parte de la banda lateral o inferior, o parte de la banda lateral superior si mandamos la baja o la alta. Esa es la única diferencia que hay, pero eso nos permite al mismo tiempo que los filtros no tengan esa característica de corte abrupto, porque ustedes en sí no pueden diseñar un filtro que tenga un corte abrupto, porque es imposible. Seguramente deben estar viendo filtros ya a esta altura del año, no sé, en TC2, están viendo filtros de Baldwin, Chebyshev, filtros de Bessel. ¿Han visto? ¿Todavía no? Todavía no. Bueno, los filtros, los tipos de filtro, que por ejemplo, puede haber varios, pero por ejemplo un filtro pasa abajo, el ideal sería así, en la frecuencia. Esta es mi frecuencia máxima del filtro pasa abajo, frecuencia de corte que le llaman, en análisis filtro, frecuencia de corte. Pero en los reales, los filtros reales por lo general tienen algunas oscilaciones en la banda de paso, y hacen algo así, y luego tienen oscilaciones en la banda de corte. O sea, no son ideales. O algunos hacen así, y caen. Entonces, dependiendo la característica, o la forma, o el diseño que elegimos, están los filtros elípticos, de Chebyshev, de Butterworth, de Bessel, de N, factor N, algo se llama uno. Ustedes van haciendo un filtro de orden 1, después le agregan un filtro de otro filtro, se llamaría ya sería de orden 2, le vuelven a agregar otro filtro de orden 3, de orden 4, y así sucesivamente. Cuando vean cuadripolos, si vayan a estudiar eso, se van a dar cuenta de que no se puede obtener un filtro real, porque prácticamente es irrealizable. Porque un sistema que tiene esta respuesta en frecuencia en el tiempo, tendría una respuesta así. ¿Cuál es la respuesta en el tiempo de este sistema? Lo que han estudiado Fourier. La del filtro una cuadrada. ¿Cómo sería en el tiempo? Sí. Una sinc. ¿Pero qué pasa en la sinc? ¿Esto es real? Si acá yo tengo el tiempo, y acá tengo amplitud, ¿esa señal existe? ¿Es real? No. Y no, porque nosotros conocemos las señales del tiempo cero. ¿Cómo va a ser una señal que exista antes del tiempo? Es irrealizable. Nosotros en electrónica, ¿qué conocemos? Y las señales que empiezan en cero, así, exponencial, o una senoidal, pero todas empiezan en cero, o una cosenoidal. Ustedes cuando conectan la batería, ¿qué? ¿Hay tensión antes que la conecten? No. Hay tensión cuando yo conecto. Por eso está el transitorio. ¿Se acuerdan de TC1 el año pasado? Estudiaban transitorio, carga de capacitor, descarga de transitorio de RL, o descarga. ¿Eso se han visto el año pasado en TCB? Sí. Bueno, ¿cuándo hay transitorio? Cuando conecto la batería, o cuando prendo la fuente, y empieza todo a funcionar. Hay un análisis matemático de todo eso, hay libros y libros y cosas escritas de todo eso, pero todo a partir del tiempo cero. Pero esto, matemáticamente, está demostrado, o sea, a través de Fourier, del análisis. Nosotros, ¿cómo lo estudiamos a los filtros? Acá tenemos que tener un menos FC, pero realmente, físicamente, nosotros vemos al filtro desde acá, desde la frecuencia cero, desde la continua, ¿verdad? Hasta el corte.
O sea que esto lo tenemos que ver así. ¿Mm? Ojo, cuidado cuando mezclen las matemáticas con la realidad o con la física. Igual, tranquilos, esto es cosa de muchos años. Ustedes lo van a ir viendo ahora. Lo voy a atormentar yo, lo van a ver en TC2, lo van a atormentar en el sistema de control, lo van a atormentar en electrónica aplicada, en electrónica de potencia. En electrónica de potencia, cuando empiecen a calcular o vean cómo disparar los directores, o cómo controlar los diodos, o los ángulos de fase, y todo eso van a tener que utilizar la matemática. Van a tener que empezar a ver en qué ángulos hacer Fourier y todo. Porque son ya sistemas trifásicos. No es un sistema de una sola senoidal, ya son tres senoidales que están a 120 grados. Y que juntas van a hacer algo. Bueno, empiezan a dibujar y todo, y ya las cosas se van haciendo un poquito más lindas, más entretenidas, porque es más práctico. Pero la matemática también es difícil, es distinta. Para obtener este tipo de filtro, nosotros tenemos que buscar algo que haga que, o sea, tenemos, ya vimos que anteriormente, doble banda lateral, el producto, ¿verdad? La doble banda lateral sin portadora, queremos mandar una parte o la otra, la pasamos con este filtro. Y ahora, si queremos hacer una señal vestigial, tenemos que obtener un filtro después del mensaje y de la portadora que multiplique, que me dé un corte no tan abrupto y que me dé este corte de este tipo. O sea que tiene que tener una respuesta en frecuencia más o menos de esta forma, que entre la frecuencia de corte más la frecuencia vestigial y la frecuencia de corte más el ancho de banda del mensaje, tenga esta función de transferencia, sea aproximadamente 1 para los valores de f entre menos omega y más omega. Y ustedes pueden tener y pueden obtener eso a través de un sistema que tenga esta respuesta, tanto en la fase como en la amplitud. Si suman estas respuestas haciendo aplicaciones de la matemática, pueden obtener las características generales de este filtro. O sea que lo único que nos sirve es para ver las 4 formas de generar las AM. Doble banda lateral con portadora, doble banda lateral sin portadora, BLU y la AM vestigial. Todas se detectan con la detección coherente. La única que no se detecta, o la más barata, por así decirlo, en la recepción, es con el diodo, detector del diodo rectificador. Es la que vimos, que es la M con portadora. Si ustedes no le ponen portadora, como preguntaba el compañero, o sea, en otra gráfica, si nosotros no la separamos, como pueden ver acá, no la separamos con la portadora, no lo vamos a poder detectar al mensaje. ¿Ven? Acá pueden ver en esta gráfica, esto está sacado, seguramente ya reconocerán la letra, la caligrafía, esto es del LATI, y acá perdón, ¿cómo se llama? Tomasi, y esto es del LATI. Acá podemos ver la señal sin modulación, el mensaje, el tono, acá la portadora. Cuando a la portadora está solo, pero está a una suficiente amplitud como para separar, es decir, que las relaciones también tienen que ver la amplitud del mensaje con la amplitud de la portadora, que me da el índice de modulación, del cual hablaba un compañero. Si tenemos un índice de modulación muy grande comparado con la amplitud de la portadora, va a haber una sobremodulación que no nos sirve. Nosotros necesitamos llegar a un máximo de modulación. ¿Por qué? Para hacerlo más eficiente el sistema, solamente. Recuerden que en una M doble banda lateral, el índice de modulación me determinaba la potencia, o sea, la eficiencia del Recording sistema, stopped. y con portadora, la máxima eficiencia era del 33%. El Recording in 67% se deriva progress. con la portadora. ¿Y para qué quiero perder tanta potencia? Sí me sirve porque en algún momento puedo necesitar pasar por algún desierto, o comunicarme de un lugar a otro en una parte muy lejana, o en una ruta muy grande. La M, ¿vieron cuando viajan? La M llega más lejos que la FM. Bueno, para algunos casos puedo transmitir en AM, después puedo volver a hacer todo un sistema para transmitir en otro que me permita hacer mejor uso del ancho de banda y pueda mandar mejor sonido o datos o la solución que ustedes quieran brindar. Acá la idea es que ustedes vayan conociendo las características
cuál es más eficiente, cuál no, cuál usa más ancho de banda, cuál no, cuál me conviene para un sistema, cuál tiene más potencia, cuál menos potencia. El de portadora a suprimir, al suprimir la portadora, o sea, la potencia de la portadora ya no es tan grande. Si va la portadora, va cambiada, lo que sea, pero la potencia no es tan grande como en el doble banda lateral. Ya no va a llegar tan lejos. El de portadora suprimida no llega tan lejos. Entonces puede servir para algo, para alguna aplicación que ustedes le quieran dar. ¿Está? Bueno, vamos a llegar hasta acá. La clase queda grabada. Lo que sí, no sé si tomar asistencia, porque estamos en la semana de ingeniería. ¿Qué opinan ustedes? Recording ¿Tomamos asistencia, stopped. no? Están todos presentes. Sí, no me parece que tome asistencia si hay algunos que están participando en Claro, charla. si alguno está en charla, no vamos a tomar. Y bueno, el jueves vemos qué hacemos, ¿ah? Bueno. Bien, Vamos, compañero. Bueno, bien, chicos, me nos vemos. avisa para el jueves.